Dios les siga bendiciendo a todos los que se conectan a través de este canal. Este que les habla es Luis Avilés, desde acá, desde el 1810 de la avenida Randall en el Bronx, Casa de la Fe, una iglesia de amor, de fe y de esperanza. En la parte baja aquí, usted va a encontrar todos los números necesarios para que usted pueda llamar y buscar ayuda. Si usted está pasando o se identifica con una de estas entrevistas que estamos haciendo, usted con mucho gusto busque en esta sección de abajo, aquí en la descripción de este video, todos los teléfonos necesarios. Adicción a la pornografía, adicción al alcohol, adicción al juego, al gambling, adicciones a las drogas, violencia doméstica, abuso, violación a los niños, rape, todo este tipo de cosas, todo. Aquí van a estar todos los números para que usted pueda llamar, y también nos puede llamar a nosotros al teléfono que está en pantalla, y también usted puede suscribirse a este canal. Esto es una bendición. Nosotros estamos obedeciendo la voz de Dios. Lo que está escuchando aquí son testimonios de vida. Y yo sigo lo que el Espíritu Santo me dice, y por ende en esta ocasión tenemos la visita de una persona que le hemos tomado mucho afecto, mucho cariño, y es nada más y nada menos que el pastor Elliot Rebollo. En esta ocasión, un fuerte aplauso para Elliot. Estamos felices cada vez que nosotros hacemos esta sección. Me llena de alegría porque estoy deseoso con que llegue este momento para poder contar las maravillas. A veces nosotros no entendemos que el testimonio que nosotros hayamos vivido, valga la redundancia, quizás usted no lo quiera recordar por vergüenza, pero cuidado con eso. Watch out, porque en la vergüenza el enemigo trabaja, y él no quiere que otros oigan lo que el Señor ha hecho a través de ese testimonio y lo que él ha hecho en tu vida. Por ende, no podemos cerrar nuestra boca, y yo creo que lo debemos hacer. Restaurados para dar vida, se llama esta sección. Tenemos con nosotros Pastor Helio. Gracias por estar con nosotros. Amén. Dios le bendiga a todos, hermanos, y Dios te bendiga, pastor. Amén, papá. Estamos felices, estamos contentos. Helio está con nosotros hace meses que el pastor Abner los invitó para estar acá. Y ha habido algo, bueno, yo hasta he salido soñando con él. Los otros días salí soñando, lo dije aquí. Y es una bendición porque Mari, tu esposa Mari también, y tú son unos servidores, son gente que aman a Dios, de verdad. Amén. Amén. Qué bueno, vamos a entrar en materia. Yo creo que hoy usted se va a gozar. Estos testimonios son fuertes, son poderosos, pero hay algo grande que Dios tiene a través de esto. ¿Dónde naciste, Helio? Bueno, nací en el Hospital Metropolitano en la ciudad de Nueva York para allá de la década del 1970. 70, naciste acá. ¿Tu papá puertorriqueños? Pura cepa. De pura cepa. Ajá. En pocas palabras, ¿cómo fue tu niñez? Si nos puedes explicar cómo fue esa niñez de ustedes. Tuya. Bueno, de lo que yo tengo memoria, básicamente como a la edad de 4 años, lo que me acordaba era que mi papá era un hombre muy trabajador. Durante la semana, tremendo padre, afectuoso, pero ya cuando llegaba el viernes, tiraba la casa por la ventana. El viernes social. Viernes social, y así seguía hasta el domingo. Y eran platos de comida volando por toda la esquina y un descontrol y desenfreno total. Me gusta la palabra desenfreno. Óyeme, Helio, te hablo con todo el respeto. Helio, tú fuiste víctima de violencia doméstica o presenciaste violencia doméstica en esta situación. Sí, en esta situación, como a eso de los 4 o 5 añitos tiernos de edad, que un niño está supuesto a experimentar estabilidad en el hogar, conocer del Señor. Pero en mi casa lo que se oía era la radiola y, olvídese, un desenfreno
total cuando llegaba el weekend. Eso era, tu papá empezaba a tomar, me imagino, ¿no? Sí, nosotros venimos de una línea de alcohólicos crónicos. Entonces, según las conversaciones, todo venía del bisabuelo, el abuelo, el tatarabuelo. Y entonces Se repetía el comportamiento. se repetía el comportamiento correctamente. Increíble. Fuiste víctima y presenciaste violencia doméstica. Presencié violencia doméstica como a eso de los 4 o 5 añitos de edad. Terrible. Terrible. Mi papá era alcohólico, como se dice por ahí, de weekend, porque durante la semana era un hombre muy responsable, iba a su trabajo, se levantaba temprano, pero cuando llegaba el viernes, tiraba la casa por la ventana, como dicen por ahí. Wow. Y nunca, por alguna razón, él no los maltrataba a ustedes. Bueno, el papá mío era más maltrato de cuando se emborrachaba, pues le gustaba maltratar a mi mamá y entonces pues impartir ese temor. En vez de impartir el respeto, el cariño, pues lo que él impartía era el dominio total a través del temor. Wow. ¿Y ustedes cuántos hermanos estaban en la casa? Bueno, éramos 6. Ay, Dios mío. Entonces, los 6, imagínate, tú eras más o menos el tercero, el cuarto. Sí, dicen por ahí que el hijo del medio siempre es el que lleva todos los azotes. Wow. Y entonces, pues, vivimos tiempos, no todo era malo. Vamos Yo te entiendo. a hacer este punto, no todo era malo, pero era totalmente cuando el alcohol venía a tomar rienda suelta en el asunto, ahí es que comenzaban las complicaciones. O sea, podemos decir que era una familia semidisfuncional. Exacto. Porque hay familias disfuncionales, hay familias funcionales, están los semidisfuncionales que más o menos tienen sus patrones, ¿no? Sí. Los fines de semana es cuando se vuelve una revuelta. Y los niños están viendo todo esto. ¿Ustedes huyeron a Puerto Rico en qué año? Como a mediados del 75 o 76, pues, para escapar de la garra de la familia de mi papá, porque era una familia controladora, que ellos controlaban la entrada y la salida, las decisiones que mi papá tenía que tomar. Pues ellos siempre estaban envueltos y esto traía fricción entre el núcleo familiar. ¿Y ellos lo siguieron hasta Puerto Rico? Entonces, mi mamá convenció por la gracia de Dios, pero antes de eso, mi mamá conoció del Señor aquí en la ciudad de Nueva York. Gloria a Dios. Gloria. Entonces, lo único que se puede explicar fue por la gracia de Dios. Porque cuando una persona conoce al Señor, la palabra dice que el Padre y el Hijo vienen y hacen morada en uno, y era como una gracia impartida de parte de Dios que le dio a mi mamá y lo pudo convencer para salir hacia Puerto Rico. Mira qué bendición. Sí, y se cumple porque donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia de Dios, y siempre la gracia va a ir por encima de todo pecado. Cuando esta persona llega a la familia paterna, comienzan los conflictos y abusos en Puerto Rico también. Sí, cuando nosotros llegamos a Puerto Rico, mi papá fue una persona totalmente diferente. Se convirtió en el padre ideal que nosotros no habíamos experimentado. Pues obviamente por esos 8 o 9 meses o años o el añito que estuvimos allá, el núcleo familiar fue feliz, estable. Mi papá trabajaba, en mi casa no faltó nada, no faltaba nada. Al revés, nosotros regalábamos la comida porque la provisión era tanto. Imagínate. Pero al enterarse la familia paterna de que la cosa estaba buena en Puerto Rico, que todo andaba bien, pues obviamente quisieron ser parte del proceso. ¿Qué edad tú tenías en Puerto Rico cuando la familia paterna y comienzan estas borracheras nuevamente? ¿Qué edad tú tenías más o menos? Yo tendría como unos
6 años y medio, algo así. Ok. Que me acuerde yo. Ok. Y entonces, en el 1980, ¿qué sucede? Bueno, la cosa se puso tan mala en Puerto Rico, aunque mi mamá persistía de llevarnos a la iglesia, y entonces en los entornos que fuimos a parar fue en los residenciales, a.k.a. los caseríos en Puerto Rico. Vivimos por lo menos en 4 diferentes caseríos. Wow. Y lo que se experimentaba en los caseríos era que el fin de semana mataban 1, 2, 3, así, y eso fue para la década de los mediados del 70, cuando lo que se veía ahí era droga. Pero a pesar de todo eso, éramos felices ahí, porque yo tenía mis amistades, jugaba baloncesto, era muy deportista, jugaba pelota, corría bicicleta, nos íbamos al monte a buscar fruta, a bañarnos en la charca. Éramos felices, pero ya cuando regresábamos, que ya el weekend estaba, que llegaba, ya era como de la noche al día. Un cambio de día tremendo. A noche, sí, un cambio drástico. Sí. Era Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Déjame preguntarte algo. ¿Cómo fue tu adolescencia? Ya sales de la niñez, ahora estás en Puerto Rico, estás creciendo, te estás haciendo un adolescente. Dime cómo fue tu adolescencia. Y antes de ir, porque en el 85 saliste nuevamente para Nueva York. Pues como para el 80, tuve que irme a trabajar en supermercados, a empacar groceries, porque mi papá todo lo cogía, el dinero lo repartía a los familiares, y ya cuando llegaba a casa no tenía nada. So, empieza la hambruna. Pasamos hambre. Yo sé lo que es acostarse, un niño acostarse con un vaso de agua con azúcar. Yo sé lo que es tener que ir al monte a buscar fruta porque no había nada de comer. Yo sé lo que es tener que ir a pescar y pedirle al Señor, déjame coger un pescado o algo para poder subsistir. Wow. Pues entonces, como la cosa se puso tan mala, para la década del 80, mi mamá habló con el tío mío, y él dijo, vénganse para acá, pero no le digan nada a tu esposo, porque tú sabes que el tipo es un tipo violento y no quiero problemas. Entonces, para la década de 80 llegamos de nuevamente al barrio en Nueva York. O sea, que estaban brincando residenciales, casas, Puerto Rico, Nueva York, Puerto Rico, ahora vuelve Puerto Rico, New York. Y en el 1985, ¿qué sucede? ¿Fue tu primera situación? Sí, para eso de la década de los 80, el último lugar donde nosotros teníamos que llegar fue en casa del tío mío, porque mi tío era lo mismo. En la semana no tomaba, pero en el weekend tomaba. Entonces, no solo de tomar, le encantaba el perico o la cocaína. Uh-huh. Entonces le encantaba la pornografía y tenía gavetas de magazines de pornografía, y nosotros a los 10, 11 años fuimos expuestos a todo eso, que un niño no debería de ser expuesto a nada de eso. Entonces ahí comienza más todavía. Yo dije la semana pasada que bueno, una de estas series que siempre el enemigo va a querer destruir todo lo que sea relacionado con la creación de nuestro Dios. Seas creyente o no, el enemigo quiere destruir. Ese es su mandato, y ese es su target, es el ser humano. Y por ende, todo lo que pueda funcionar alrededor para la destrucción de un niño, de un joven, él lo va a hacer. Por eso es mi guerra en contra de la música, esta música que se está escuchando actualmente. Por eso es mi guerra con todo lo que produzca daño en el ser humano, valga la redundancia, en un niño, en la adolescencia. Lo que estamos viendo es atroz. ¿Qué pasa contigo? ¿Cómo tú comienzas entonces las costumbres, estas costumbres de usar sustancias controladas, etcétera, etcétera? Ok, como para el 84, mi papá convence a mi mamá que regresáramos a Puerto Rico, y que él era un hombre cambiado, que todo esto. Y entonces, pues, en esa época,
el hombre fue un hombre de palabra y todo fue bien en Puerto Rico. Volvió nuevamente a convencerlos para que se fueran a Puerto Rico. Volvió nuevamente y estuvo lo más bien como por 9 o 10 meses. Así mi mamá lo convenció de regresar a Nueva York al 85. Entonces en el 85, pues nosotros íbamos a la iglesia, pero ya un niño que ha sido expuesto a droga, pornografía, alcohol, violencia doméstica, pues ya tiene su propio entorno. Pues entonces decidí apartarme de los caminos del Señor a los 15 añitos. Dios mío, ¿qué pasa después? Entonces a los 15 años, pues todo supuestamente iba a lo más chévere, iba a lo más bien. Yo era una persona muy popular en la high, tenía amistades a granel. Yo era como la vida del party, porque mi defensa de mecanismo era: vamos a vacilar, vamos a tener un good time y olvidarnos de lo que está pasando en casa. Y eso fue mi defensa de mecanismo, que fue un gran error. Ya como para el fin del 85, que tenía 15 para 16, el cuñado mío me introduce personalmente al alcohol. Y fue la primera borrachera que... 16 años. A los 15. 15 para 16. Fue la primera borrachera. Y le dije: Señor, si tú me libras de esta, no vuelvo, porque me puse bien malo. Si tú me libras de esta, no vuelvo, te voy a servir. Sí, o sea, te acostaste llorando, intoxicado totalmente. Intoxicado totalmente. ¿Y luego? Entonces, después cuando llegaba el weekend, mire, tanto que critiqué a mi papá, que yo empecé el mismo patrón de mi papá. Pues necesitaba trabajar, porque eso fue lo que mi papá me enseñó. Mi papá me enseñó buenas costumbres de ser un hombre responsable y trabajador. O sea, tener dinero para poder hacer lo que me diera la gana. Y desde una temprana edad aquí en la ciudad de Nueva York comienzo a trabajar, pero un desenfreno total los weekends, que hasta no pude terminar la high school. Tuve que coger un GED. Después fui a la universidad, pero tampoco pude terminar, y me dediqué a coger cursos y programas y esto. Y si yo pudiera enumerar el número de cursos que he cogido, tuviera un doctorado. Sí, mi hermano. Quiere decir que tú estabas trabajando para poder llevar a cabo tus actividades normales, el alcohol, las sustancias controladas. O sea, la cocaína vino a ser parte de tu vida. Fíjate, en la high probé la marihuana, pero no me gustó. Me dio dolor de cabeza y yo dije: no, esto, me sentía como abogado y dije: no, esto no es para mí. Entonces probé, el cuñado mío me introduce a la cocaína y me dice: mira, tú haces esto solamente cuando vas para una fiesta, que te estás durmiendo, que has bebido mucho, te das par de cantazos, como dicen por ahí en la calle, y te vas a sentir bien. Sí, esa es la mentira del diablo. Entonces por par de meses lo fui haciendo, pero me daba de cuenta que me daba una situación de sinusitis, me daba dolor de cabeza, y dije: no, lo mío no es esto, lo mío es el alcohol. Ok, entonces, ¿qué malas costumbres comenzaste a repetir que afectaron tu vida? Bueno, la mala costumbre que comencé a repetir fue que todo lo que empezaba lo dejaba a media, y era por el alcohol. Entonces, yo lo que pude percibir en mí fue que el mismo patrón que tanto yo rechazaba de mi abuelo, de mi bisabuelo, de mi papá, yo vine a tomar ese patrón y lo adopté, lo hice parte de mi vida. Y entonces me hizo mucho daño. ¿En qué momento te diste cuenta que estas costumbres te estaban afectando, te estaban haciendo morir intelectual, física, emocionalmente? Bueno, ya para el fin de la década de los 80, para el 89, yo tenía ya 19 años. Entonces, pues, íbamos para una fiesta. Aquí en la ciudad de los Estados Unidos. Aquí en la ciudad de Nueva York. Y entonces, pues,
yo siempre andaba armado con algo. Siempre tenía que andar armado porque fui víctima de violencia doméstica, y para los 80 en el Bronx estaba malo para donde quiera que tú ibas. Si tú no ibas con el grillete o ibas armado con algo, pues podías perder la vida. Entonces, pues esa noche yo decidí, le dije a los muchachos, vamos a dejar todas las armas, vamos a dejar todo aquí. Pero estoy omitiendo un detalle antes de esto. El pastor Mario Calderón, nosotros íbamos a una iglesita en el barrio, sí, yo creo que era en la 110 entre Tercera y Segunda Avenida, que se llamaba El Mesón. Pues entonces el pastor era Mario Calderón. Como nosotros ya estábamos apartados y mi mamá era la única que concurría a la iglesia, en una Nochebuena él fue a visitarnos y de parte del Señor, con lágrimas en sus ojos, le dice a mi padre: usted tiene que retornar a Cristo y su familia también. Si no lo hace, usted va a brotar lágrimas de sangre, tú y tu familia. Mi papá lo miró detenidamente y se le ríe en la cara. Qué error grave hizo él. Pues entonces, para seguir la historia de la fiesta, esa noche estábamos despidiendo el año en mi casa, y después, cuando se iba a terminar esa despedida de año, pues íbamos a otra fiesta que nos habían invitado. Estábamos bien contentos. Y antes de bajar abajo, me acuerdo como el día de hoy y yo convoqué un brindis con todos los invitados que habían y dije: para que no haya más desgracia en la familia. Bajamos para abajo, estaba calentando mi carro, los muchachos que andaban con nosotros, mis hermanas, su esposo, bajaron, y cuando bajamos, al frente del edificio no había nadie. Pero cuando las damas bajan, se llenó como de 50 individuos que estaban tomando y estaban celebrando y tirando tiros. Y yo dije: wow, aquí se va a formar algo. Mi hermana baja y sale, y viene uno de ellos, la agarra, le agarra sus partes. Yo dije: oh my God, ¿qué pasó aquí? El cuñado mío se baja, le da, y ahí se formó la Tercera Guerra Mundial. Para decirte un poco más, yo salí apuñalado, mi amigo salió apuñalado, mi papá fue apuñalado, mi mamá le rompieron el brazo, y esa burla que mi papá se burló del hombre de Dios le costó 20 años de su vida. Y nos costó a todos, lloramos lágrimas de sangre. Espérate un momento, vamos a dividir aquí esto. ¿En qué año fue esto? Eso fue para el año 89. 89. Sucede esto aquí en unas navidades, me imagino. Enero 1 del 1989. 89, todo el mundo está celebrando, y fíjate que volvemos y decimos y repetimos: el enemigo lo que quiere es destrucción, es guerra. Amen. Todo el tiempo. Por eso, mientras usted vea por allí que hay fuego, aléjese del fuego para que no se queme. ¿Y tu papá por qué hace 20 años? Mi papá, pues bueno, hizo 14 años adentro y 6 años afuera en probatoria. Esos son 20 años de su vida que fue tronchado por muerte. Porque cuando él sale del edificio, se le tiran encima a apuñalarlo, y él pues empezó a apuñalar a todo el mundo, y da la desgracia que mató a una muchacha como de 14 años, que él creía que era un varón, porque era una muchacha, una yankee grandísima, y se vestía como varón, y él creía que era un varón, porque se le tiró encima. Esto fue aquí en la ciudad de Nueva York, en el Bronx. En el Bronx. En el Bronx, en el año 1989, sucede una desgracia, una masacre prácticamente en ese momento. Y fíjate cómo la burla a un siervo de Dios. Por eso es que usted tiene que tener cuidado. Mire, no se meta en los terrenos donde hay hombres y mujeres de Dios que Dios llama.
evítese problemas con el Señor, evítese problemas con el Espíritu Santo. Y todo esto redunda en desgracia. Tu papá entra al sistema correccional. El sistema correccional y nada, y nosotros tuvimos que estar en ese arriba y para abajo, buscando dinero para abogados y después irlo a visitar por básicamente 14 años hasta que él sale, 14 años después, y después está básicamente marginado, está frustrado, tronchado, por no querer obedecer al Señor, básicamente. Para el 1990 y como para el 90, mis hermanas conocieron al Señor nuevamente, se reconciliaron con el Señor, pero yo estaba rebelde. Yo lo que quería era venganza, tenía una sed de venganza que yo dije, esto no se va a quedar así. Como para el verano del 1990, sería como fines de mayo, yo me acuerdo que era Labor Day, yo dije, hoy es el día indicado que voy a tomar venganza. Yo tenía un cargamento de armas, tenía un carro que lo iba a utilizar para hacer la matanza que iba a hacer. Y entonces me levanto, espero que todo el mundo se fuera para la iglesia, y yo dije, wow, qué día bonito. Hoy van a estar todos esos individuos al frente del building. I'm just going to drive by y los voy a terminar. That's it. Entonces, cuando dije esas palabras, sentí como un peso sobre mí. Wow, gloria a Dios. Yo alzaba pesa antes y yo estaba bastante fuerte, pero yo sentí como un peso de 500 libras para arriba sobre mí que me estaba dañando las coyunturas. Y yo dije, y después me empiezo a sentir como pegajoso, como sucio. Yo digo, pero ¿por qué yo me siento así si yo me acabo de bañar? Miro por la ventana y me acuerdo como el día de hoy que el sol estaba como para la izquierda, y cuando miro hacia la derecha, una luz brillante me cae sobre la coronilla de la cabeza y me resplandece por dentro, y siento un remordimiento por lo que iba a hacer. Entonces voy corriendo hacia el baño, me paro al frente del espejo y lo que veo es como un esqueleto pudriéndose, con cantos y gusanos saliéndole. Después dije, no, yo me estoy volviendo loco. Salí de ahí, me siento en mi cama y literalmente la cama se bajó como que se quería romper. Y esto fue cuestión de segundos, sale en mi subconsciente o en mi espíritu una película de lo que yo iba a hacer y dónde iba a estar. Y entonces vi un sinnúmero de muertes, niños, mujeres, gente muerto al frente del building, y después vi una lápida con mi nombre. Y después escuché la voz audible que me decía, escapa por tu vida. Escapa por tu vida, escapa por tu vida. La gloria del Señor. Amén. Estoy frío aquí, porque aquí lo que tú pusiste, estás añadiendo cosas. Ahora, obviamente que no es mucho testimonio. Quiero que sepan que este testimonio se va a volver a hacer más prolongado, en una manera que no va a haber, ¿cómo fue que tú me diste? Sin censura. Sin censura. Los que quieran pueden compartirlo para que ustedes sepan que no solamente los testimonios de drogadicción, adicciones a tantas cosas, etcétera, etcétera, todos los testimonios redundan en el que el poder de Dios es grande para restaurar. Amén. Y Él hace lo que tiene que hacer. Y Él se revela de la manera que tiene que revelarse para que su propósito, no es tu propósito, el propósito de Él se cumpla en tu vida. Wow, Elio, me dejaste frío aquí. Permitiste que Dios llegara a tu corazón para poder comenzar a darle paso a tu restauración. Estoy brincando, pero obviamente luego lo vamos a regrabar. ¿Cómo tú le dijiste al Señor, ven,
Acaba conmigo si tienes que acabar. Entonces esa voz que me decía escapa por tu vida y después me decía vete para la iglesia, y sentía que me estaba achicharrando por dentro, y fui al baño, me echaba agua y sentía que me estaba quemando. Me visto, salgo corriendo como un loco, me monto en el carro, dejé el carro doble parqueado al frente de la iglesia Segunda Jerusalén con el pastor reverendo Arturo Rodríguez. Y entonces llegué a la hora del almuerzo. En el basement pues tenían almuerzo, y yo entré como un loco y le dije al oficial, búscame el pastor ahora, búscame el pastor ahora. Y él me dijo, muchacho, ¿qué te pasa? Y yo dije, no sé lo que me pasa, pero búscame el pastor, necesito que él me ponga las manos, necesito que él me ponga manos. El pastor estaba comiendo y subió para arriba y dijo, muchacho, ¿qué te pasa? Y yo pues le di un la, y él al orar por mí sentí que un tren salió de mí. El poder de Dios es real. Aleluya. Y sentí una liberación inmediata. Dios es poderoso. ¿Cómo tú puedes describir lo que has logrado, el llegar hasta donde has llegado, si no es con la ayuda de Dios? Por tus propias fuerzas es imposible. Imposible. Todo es por la gracia de Dios. Y el Señor ha sido real en mi vida. Básicamente lo que he logrado en mi vida no ha sido por mis propias fuerzas, porque vine de una familia disfuncional, lleno de problemas, adicciones, y cuando sentí el Espíritu de Dios que entró en mi vida, fui libre instantáneamente. Aleluya. Solo por el Espíritu Santo. Aleluya. Veo que conoces a Tito, sí, al pastor sí. José Emilio de la Hermosa. ¿Qué papel desempeñó? Y menciona el nombre de los pastores porque podemos mencionar estos siervos de Dios. ¿Cómo Tito López, cariñosamente le llamamos Tito López, fue un instrumento en tu vida? Porque el trato de Dios en mi vida, aunque fui libre y seguí sirviéndole al Señor como por 5 o 6 años, después el enemigo... le di rienda suelta. No digo el enemigo porque no se le puede dar gloria. Básicamente la palabra dice que manifiestas son las obras de la carne, y da un listado de lo que son las obras de la carne. Y cuando uno se descuida en la oración, en la búsqueda, en el ayuno, todas esas huestes que salieron de ti están por ahí dándote vuelta. Pues estuve un par de años fuera de los caminos del Señor, y lo que fue un desastre en mi vida. Por poco pierdo mi matrimonio, por poco pierdo mi empleo, me tuve que declarar en bancarrota, perdí el carro, perdí todo. En la cuenta de banco lo que estaba era el cheque mío de paycheck to paycheck. Entonces, cuando el pastor Tito entra en mi vida, pues fue como un disciplinario, fue como un consejero que nunca tuve. Entonces, pues, él me dio formación de cómo administrar mi tiempo, cómo administrar mis finanzas, cómo ser un mejor padre, cómo ser un mejor esposo. Y así, poco a poco, pude salir adelante. La gloria del Señor. Qué lindo. Y qué lindo habla. Ojalá todos tuviéramos eso. Bueno, yo amo al pastor Edwin Santiago, que fue mi mentor. Y qué lindo el poder reconocer que un pastor de verdad, que honramos a Tito, puede ayudarte de parte de Dios, porque todos, como somos miembros del cuerpo de Cristo, amén, todos tenemos anticuerpos para producir y poder ayudar a cada miembro del cuerpo de Cristo. Ahora comienza tu nueva vida. Yo te puse aquí en pocas palabras quién tú eras y cómo eres en la actualidad. Bueno, yo era una persona muy trabajador. Nunca se me quitó lo de ser trabajador, lo de ser un proveedor, porque mi esposa nunca puede decir que le faltó algo financieramente, pero tenía un desenfreno. Yo era un desenfrenado. Todo lo que tomaba lo gastaba en deleites y placeres. Y ahora
yo me caracterizo como un personaje de bendición. Gloria a Dios, gloria a Dios. Soy una persona bendecida en el sentido de una de las lecciones más importantes que el pastor Tito me enseñó es cómo ser fiel a tus diezmos y ofrenda. ¿Por qué? Aleluya, páralo ahí, páralo ahí. Esto no, denle un aplauso al Señor, hermano. O sea, ¿por qué usted se pone triste? Pero ¿por qué tú te pones triste? Si todo se lo debemos al Señor, si lo que tenemos es del Señor. Hay gente que se corta la bendición. Hay gente que se corta la bendición. Hay gente que no son fieles. Y la fidelidad, aquí hay algo pasando. La fidelidad es en todo, hermano. Es en todo. La fidelidad es en todo. Todo lo que nuestra vida, nosotros somos hijos de un Dios y todo lo que nosotros tenemos se lo debemos a Él. Le debemos nuestra vida, le debemos nuestra salud, le debemos todo, nuestro intelecto, nuestra fuerza, nuestra finanza, nuestros trabajos se los debemos a Dios. Y cuando tú aprendes este principio, que yo no le dije a Elio, tira esto, o sea, esto él lo escribió de su corazón. Hay gente que son fieles en ciertos momentos, pero otros momentos no son fieles. Y Dios quiere fidelidad, porque la fidelidad nace en Él. Explícame eso. Bueno, lo mío era coger dinero, pagar los biles, hacer la compra y matarme trabajando para hacer dinero para el vacilón. Lo mío era un vacilón. Yo vivía un eterno vacilón. Pues entonces al Tito ir bregando con mi asunto, me dijo: Elio, te voy a enseñar el principio del diezmo. Yo lo sabía, pero el problema mío, pastor, era que yo veía a Dios como juez. Yo veía a Dios como juez. Entonces, un amigo que también influyó mucho en mí fue Agustín Quiles, alias Papito. Él me dijo, y es una persona mucho menor que yo, pero él me dijo: Elio, cuando tú aprendas a ver a Dios como el papá bueno, que el papá comprensible que tú nunca tuviste, ahí tú vas a ver la fidelidad de Dios obrando en tu vida. Se acabaron los aplausos. Entonces, para volver a la cuestión de los diezmos y la ofrenda, pues el pastor Tito viene y me dice: Elio, mira, te voy a enseñar un principio. Cuando tú diezmas a Dios, tú estás demostrando de que tú eres un hijo obediente. Tú estás siendo obediente a su palabra. Y entonces, naturalmente, Dios te va a bendecir, y en el proceso de tu rompimiento a través de tus finanzas, tú vas a ver que tú vas a ser un buen administrador y un buen mayordomo. Y no se me fue fácil. Sí, porque es que cuando uno lucha en contra de nuestro paradigma, por eso el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos dice claramente que derribemos toda altivez y todo argumento que nos separa del conocimiento de Dios, y que llevemos cautivo mi pensamiento a la obediencia a Cristo. Nunca va a ser fácil, porque la carne y el espíritu siempre se encuentran batallando. Amén. Y el más fuerte de los dos, ese es el que prevalece. Amén. Si le dedicamos más tiempo a los asuntos del Señor, aprender a ser mejores mayordomos y mejores administradores, créame que Dios lo va a bendecir y lo va a prosperar. Hoy en día, por la gracia de Dios, yo no tengo deuda, nada. Aleluya. Nada. Ahora dáselo más fuerte. Yo no debo hipoteca, no debo carro, tengo dinero en el banco, soy bendecido. Los principios de Dios, te lo digo, que Dios te pone en lugares exclusivos cuando tú le eres fiel. Y mire lo que dice el libro de Malaquías, que probadme en esto,
traer los diezmos y ofrenda al alfolí, si yo no abriré las ventanas de los cielos y proveeré provisión hasta que sobreabunde? Yo soy un testigo fiel de la provisión de Dios. Qué bendición. Concluyendo, vuelvo y digo, luego vamos a tener otra grabación sin censura. Quiero que en pocas palabras, Elliot, ¿considera que tu testimonio dará vida a otros? Sí, humildemente considero que mi testimonio puede ser una herramienta para el pueblo de Dios y para los amigos que nos están escuchando, a cómo salir de esas garras del infierno que se llama el alcoholismo y cómo aprender a ser un mejor mayordomo para alcanzar la bendición de Dios. Un fuerte aplauso. De las garras del infierno, de un corazón criminal lleno de odio, alcohólico, drogadicto, con tantas disfunciones, viendo tanto maltrato, el Señor torna un corazón de piedra a un corazón de carne, a un adorador, a un hombre que ama la palabra, bendecido por Dios. Si te has identificado con esta palabra, la parte de abajo tenemos todos los números, todos los teléfonos para que busques ayuda. Nos puedes llamar también. Aquí también están nuestros teléfonos. Eres libre, Elio. Amén. ¿Eres libre? Yo soy libre totalmente. Mari, ¿cómo? Mari y tú tienen una relación preciosa. Nosotros tenemos una gran dinámica y por la gracia de Dios podemos ser ejemplo a muchas parejas. Nosotros llevamos 30 años de matrimonio. ¡Aleluya! Y el Señor nos ha ayudado hasta aquí, y no por mi mérito, sino porque ella es una sierva de Dios. Se metió Dios aquí, como dicen por ahí. Se puede, sí se puede. Hay ayuda. Primeramente, ningún programa te va a sacar de nada si tú no quieres. Comienza contigo. Acepta que necesitas ayuda para que alcances misericordia. Así que restaurados para dar vida. Dios te bendiga. Sigue conectado con Casa de la Fe, 1810 de la avenida Randall en el Bronx. Una iglesia de amor, de fe y de esperanza. Hasta la próxima. Chao. Espero que esta palabra haya hecho rema en tu corazón. Fue para nosotros un privilegio el que tú hayas estado con nosotros. Si quieres contactarme, puedes llamarme 24 horas los 7 días de la semana al 561-602-5331. Esto es Casa de la Fe. Esto es una iglesia de amor, de fe y de esperanza. Dios te bendiga.